En este siguiente ejemplo tenemos dos fuerzas que actúan sobre la barra aquí en la figura. La barra consta de tres segmentos. El primero está sobre el eje Y con una longitud de 5 pies. El segundo está sobre el plano XY y tiene una longitud de 4 pies. Y el tercero está bajo el plano XY con una longitud de 2 pies. Debemos determinar el momento resultante que generan con respecto al soporte en O y expresar el resultado como un vector cartesiano. Tenemos las dos fuerzas 1 y 2 expresadas de forma vectorial en libras y también conocemos las coordenadas de su punto de aplicación para la fuerza 1 en el punto A y para la fuerza 2 en el punto B. Debemos empezar por identificar la posición de cada fuerza. Entonces, para construir las matrices para encontrar el momento de la fuerza 1 y el momento de la fuerza 2, comenzamos con vector unitario, la coordenada en el punto A para la fuerza 1, que tenemos 0 en X, 5 en Y y 0 en Z, y las componentes de la fuerza 1, de menos 60, 40 y 20. Para la fuerza 2, tenemos el punto de aplicación B con coordenadas 4 en X, 5 en Y y menos 2 en Z. Entonces en la matriz tenemos el vector unitario, la posición en B, 4, 5, menos 2, y las componentes de la fuerza, 80, 40 y menos 30. Entonces, para encontrar el resultante de este sistema de fuerzas, el momento resultante corresponde al momento de la fuerza 1 respecto al punto O más el momento causado por la fuerza 2 respecto al punto O. Y ese será el momento resultante respecto al punto O. En azul tengo destacado el determinante que corresponde al momento causado por la fuerza 1 y en rosado el determinante para calcular el momento causado por la fuerza 2. Tenemos entonces multiplicando al unitario I de la primera matriz, 5 por 20 menos 0 por 40, menos J multiplicando 0 por 20 menos 0 por menos 60, o sea 0, más K multiplicando 0 por 40 menos 5 por menos 60. Este momento más el momento causado por la fuerza 2. Tenemos entonces de la segunda matriz, multiplicando ahí, 5 por menos 30 menos menos 2 por 40. Menos, multiplicando a J tenemos 4 por menos 30 menos menos 2 por 80. Más, multiplicando acá, 4 por 40 menos 5 por 80. Obtenemos finalmente un momento expresado en forma vectorial, 30i menos 40j más 60k, en libras por pie. Como ejercicio, encuentren por favor la dirección que tiene este momento. Tenemos su componente, deben encontrar la dirección, o sea, los ángulos respecto a los ejes. Vamos a estudiar otro principio importante en el análisis del momento de una fuerza, y es el principio de momentos. Este principio establece que el momento de una fuerza con respecto a un punto es igual a la suma de los momentos de las componentes de la fuerza. El momento causado por la fuerza F respecto a O es igual al momento de su componente en Y respecto a O, más el momento causado por su componente en X respecto a O. Vamos a revisarlo en este ejemplo. Tenemos el momento de fuerza, encontrar el momento de esta fuerza de 5 kN respecto a este punto O. Para facilitar la deducción de los brazos, definimos un sistema coordenado rectangular, X y Y respecto a ese sistema coordenado, hacemos la descomposición de la fuerza de 5 kN en sus componentes X y Y.
Como tenemos un ángulo de 45, la componente en X corresponde a 5, que es la magnitud por el coseno de 45, y la componente en Y a la magnitud 5 por el seno de 45. Ahora, respecto a ese sistema coordenado rectangular y sus componentes, podemos encontrar el brazo respecto al punto O. Para la componente en Y es la distancia perpendicular desde la línea de acción de la fuerza, de la componente en este caso, hasta el punto de aplicación de la fuerza. Tenemos entonces que este elemento está con una inclinación de 30 grados. Así que esta distancia horizontal desde el punto de aplicación hasta esta línea de acción corresponde a 3 coseno de 30 grados. 3 porque este elemento tiene una longitud de 3 metros. Y para la componente en X tenemos la distancia desde la línea de acción de la componente hasta el punto de análisis de 3 seno de 30 grados. Así establecemos la sumatoria del momento respecto al punto O. Entonces siempre definimos una convención. He conservado el supuesto de antihorario positivo. Recuerden que esto no es obligatorio. Cada quien cuando hace el análisis de la sumatoria de momentos define qué convención va a dejar como positivo. Así tenemos entonces para una componente vertical de 5 seno de 45 grados, un brazo de 3 coseno de 30. Ahora, esta fuerza respecto al punto O tiende a girar en el sentido horario. Ese sentido es opuesto a mi convención positiva, o sea que acompaña en la sumatoria algebraica de un signo negativo. Vamos con la segunda fuerza, que sería la componente en X. La componente en X de 5 coseno de 45 tiene un brazo de 3 seno de 30 grados, desde su línea de acción hasta el punto de análisis. Ahora, esta fuerza tiende a girar en el sentido horario respecto al punto O. Ese sentido es contrario a mi convención positiva, así que en la sumatoria algebraica nuevamente acompaño con un signo negativo. De esta forma obtengo un valor de menos 14.5 kilonewtons por metro. Es decir, que respecto al punto O hay un momento que actúa con magnitud de 14.5 kilonewtons por metro y tiene un sentido horario. Interpreto que es este el sentido porque de la suma algebraica obtuve un valor negativo. Quiere decir que actúa en sentido opuesto a mi convención. Como mi convención positiva era antihoraria, entonces el momento encontrado tiene un sentido horario. Vamos a determinar el momento de fuerza respecto a este punto en este elemento que tenemos acá. La fuerza está aplicada en el extremo inferior derecho con un ángulo de 30 grados y una magnitud de 400 newtons. Hasta el punto de aplicación, desde el punto O hay una distancia perpendicular vertical de 0.2 metros y perpendicular horizontal de 0.40 metros. Así establecemos la sumatoria de momentos. Tengo mi convención positiva antihoraria y para realizar la sumatoria debo encontrar las componentes de la fuerza, aprovechando que tengo identificadas los brazos perpendiculares hasta el punto de aplicación, medidos desde el punto de análisis. Considerando que este ángulo es de 30 grados, tengo una componente horizontal de 400 seno de 30 y una componente vertical de 400 coseno de 30. Identificadas las líneas de acción de la fuerza, las componentes y los brazos, tengo entonces para la componente vertical de 400 coseno de 30
un brazo de 0,40 metros. Esa componente vertical tiende a girar respecto al punto O en sentido horario, que es opuesto a mi convención positiva, así que en la sumatoria algebraica la acompaño de un signo negativo. Ahora, la componente horizontal de 400 seno de 30 tiene un brazo de 0,2 metros y tiende a girar respecto a O en el sentido antihorario, lo cual coincide con mi supuesto de convención positivo, así que en la sumatoria algebraica lo acompaño de un signo positivo. Al realizar la suma algebraica obtengo un valor de menos 98,6 newtons por metro, es decir, que respecto al punto O está actuando un momento con magnitud de 98,6 newtons por metro y el sentido de giro es horario. Interpreto que es horario porque he obtenido un signo negativo que me indica que actúa en forma contraria a la convención utilizada. En general, para hacer el análisis del momento de una fuerza. Primero, el momento de una fuerza crea la tendencia de un cuerpo a girar con respecto a un eje que pasa por un punto específico. O sea que debemos tener identificado respecto a la fuerza, su línea de acción y su sentido. Y el punto respecto al que se va a analizar el momento. 2. Mediante la regla de la mano derecha, el sentido de rotación está indicado por la flexión de los dedos y el pulgar se dirige a lo largo del eje de momento o línea de acción de momento. 3. La magnitud del momento se determina mediante la fuerza por la distancia, donde D se denomina brazo de momento y representa la distancia perpendicular más corta desde el punto O hasta la línea de acción de la fuerza. Esto para la formulación escalar. Cuarto, en tres dimensiones para la formulación vectorial se usa el producto cruz que determina el momento, es decir, el momento es igual al producto cruz entre el vector posición y la fuerza. Recuerden que R está dirigido desde el punto O hacia cualquier punto sobre la línea de acción de la fuerza. Y quinto, el principio de momentos establece que el momento de una fuerza con respecto a un punto es igual a la suma de los momentos de las componentes de la fuerza con respecto al punto. Es un método muy conveniente para usarlo en dos dimensiones.